a través de fisioterapeutas pulmonares, establecer ejercicios de tos, respiraciones profundas cada 2 horas, realizar fisioterapia pulmonar, ya sea vibratoria o palmopercusión cada 4 horas, la succión nasotraqueal en caso necesario, evidentemente una técnica que requiere estar bien adiestrado el personal que la va a realizar, y un aspecto muy importante es la deambulación temprana, que se sugiere que se empiece por lo menos, o por muy retardado, 5 días a partir de la quemadura. La que sigue. Un esquema de nebulizaciones, micronebulizaciones con 3 mililitros de acetilcisteína al 20% cada 4 horas, asociada a un broncodilatador, y alternarse con micronebulizaciones con heparina cada 4 horas. En el caso muy particular de los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica intubados, pues es de mucha relevancia la protocolización de toma de cultivos de las secreciones lunes, miércoles y viernes, porque sabemos que durante la lesión del parénquima pulmonar, la acumulación de estos tapones de fibrina, la acumulación del moco, la acumulación de macrófagos activados van a favorecer la respuesta de quimiotaxis y va a originar un efecto de obstrucción de los alveoles, predisponiendo a neumonías, que es la principal complicación de estos pacientes. ¿La que sigue? En relación a la ventilación mecánica, como ya dijimos, el paciente que ya dijimos las 2 indicaciones que habíamos mencionado, la estabilidad hemodinámica, una patología agregada, y los pacientes que tienen una incapacidad para mantener una adecuada presión parcial de oxígeno, saturación de oxígeno, retención de CO2 o dificultad respiratoria, pues debemos establecer, en primer lugar, ya que lo vamos a someter a ventilación mecánica, ciertos objetivos, encontrando como los objetivos metas sería mantener un pH entre 7.25 a 7.45, una presión arterial de oxígeno de 55 a 80, con una saturación de 88 a 95%, con una presión parcial de CO2 de 35 a 55, dando pie a una hipercarbia permisiva, siempre y cuando otras condiciones sistémicas no me obliguen a tener un pH en rangos normales. ¿La que sigue? En relación a los parámetros o al manejo de la ventilación mecánica, como mencionamos hace rato, no difiere, o más bien dicho, pues va a seguir las guías de protección pulmonar y tiene un manejo muy similar al manejo del SDRA. De acuerdo a las recomendaciones de la Academia Americana de Tórax, lo primero que hay que evaluar o decidir es cómo voy a ventilar a mi paciente, con qué modalidad, por presión o por volumen. Lo que refieren estas recomendaciones es que no se ha encontrado una diferencia significativa entre qué modalidad voy a emplear. Lo que recomiendan es que tiene que ser la modalidad que me permita mantener una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación, y lo más importante, que sea la modalidad que tenga más práctica el clínico que está teniendo el paciente, que sea el modo ventilatorio que él prefiera, porque sabe manejarlo mejor, siempre y cuando cumpla con los criterios de mantener buena oxigenación y ventilación. El siguiente punto que recomiendan pues son los objetivos que ya mencionamos previamente. El tercer punto que recomiendan es el iniciar la ventilación mecánica con volúmenes pequeños de 6 a 8 mililitros por kilo, tratando de mantener presiones, plató, presión pico máxima de 30 centímetros de agua, dándole solamente pie a poder incrementar hasta 35 por encima de cuando existe un factor que disminuye la compliancia de la caja torácica, como son la presencia de escaras en el tórax, y que evidentemente tenemos que tratar de solucionarlo lo más pronto posible para limitarnos a esta presión plató. Se tiene que mantener o ajustar un PEP, que típicamente en este tipo de pacientes en los cuales tenemos ya establecido un diagnóstico de lesión por inhalación, se maneja con PEPs de 8 a 10, el necesario para mantener las metas que ya conocemos en cuanto a saturación de oxígeno y presión arterial de oxígeno, pudiendo establecer unas frecuencias respiratorias que van de 12 hasta 45 ciclados por minuto, y la relación inspiratoria que puede ir de 1.3 hasta 1.1 con un flujo de 400 a 100 litros por minuto, que serían los parámetros iniciales de ventilación.
Evidentemente hay que establecer o vamos a tener una monitorización adecuada del paciente, tanto clínica como gasométrica, e ir haciendo los cambios pertinentes al manejo ventilatorio. En relación a esto, pues se menciona que si ya con el volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo no podemos mantener la ventilación adecuada de la saturación, pues habrá que incrementarlos de 8 a 10 mililitros por kilo, y si sobrepasa eso, pues tener que tomar una estrategia ventilatoria diferente, tomando otras modalidades de ventilación, como podría ser la ventilación de alta frecuencia. Sin embargo, pues esta no está disponible en todas las unidades, sigue siendo caro, sigue teniendo limitaciones del peso, entonces es una modalidad que se puede emplear, pero no es algo muy común. Y otra modalidad que se está estudiando es la relación inversa con tiempos inspiratorios, o relación de tiempo inspiratorio-expiratorio 1 a 1, tratando de mantener presiones medias elevadas sin incrementar la presión pico, pero son modalidades ventilatorias que aún siguen en estudio. ¿Cuándo voy a retirar al paciente de la ventilación mecánica? Pues lo voy a retirar igual que con otras patologías, cuando tenga resuelto el problema que me originó la falla respiratoria, cuando tengo la capacidad de mantener una oxigenación adecuada arriba del 92%, con FiO2 igual menores de 0.4 a 0.5, que tengo que tengo la integridad neurológica, la capacidad funcional del aparato respiratorio, que tengo un valor de PEP por debajo de menor o igual a 4 a 8. Ahí puedo, ya cuando consigo estas metas, pues puedo iniciar una prueba de retirada del ventilador con una prueba de pieza-T o una hora de mantener al paciente en presión soporte, y entonces ya decidir. De todos estos aspectos que son típicos en el manejo ventilatorio de cualquier otro paciente, lo que toma mucha relevancia es que siempre se debe considerar la retirada del tubo en el paciente que se escuche una fuga a través de la cánula, debido a que ya podemos considerar que está resuelto el daño a nivel supraglótico. Buenas tardes, igual que todos mis compañeros, gracias doctor Israel por la invitación. Vamos a ver lo que es la analgesia en el paciente quemado, especialmente en los pacientes pediátricos. Pues como primer objetivo, lo que tenemos que conocer, independientemente del término de dolor, es el por qué aplicar la analgesia al paciente pediátrico, ya que se desconocen las escalas para modificar la intensidad del dolor, así como todos los parámetros para poder mejorar la calidad de vida y sobre todo la calidad de estancia en el hospital de un paciente quemado. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia desagradable asociada a un daño tisular presente o posible, que se describe en términos de dichos daños. Igualmente, la OMS y todas las asociaciones médicas desde el año 2000 hicieron que el dolor fuera un quinto signo vital, es decir, que en todas las hojas de enfermería o en todas las hojas de terapia intensiva, aparte de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial, debería de existir el quinto rubro, que sería el dolor. Para poder clasificar el dolor, se clasifica principalmente por su duración, por su origen, así como por su fisiopatología. Por duración tenemos al agudo y al crónico, aquel menor de 3 meses y aquel mayor de 3 meses. Por origen, al oncológico o al no oncológico. Y por patología, principalmente si son nociceptivos, somáticos o mixtos, que es la alternativa entre entre nociceptivo y neuropático principalmente. Desafortunadamente, lo que les estaba comentando, nadie conoce las escalas para poder ver la intensidad del dolor. Es por eso tan importante que en el paciente pediátrico se han estudiado más de 450 escalas a nivel mundial, y de estas saber cuál es la apropiada para el tipo de paciente, el tipo de grupo etario y sobre todo la mejor escala analgésica o la mejor escala para valorar la intensidad del dolor es aquella en el que el grupo de médicos o paramédicos, en este caso enfermería, se especializan en hacer
Es por eso que muchos hospitales usan de preferencia cierto tipo de escala porque son con el que más confianza tienen para poder intensificarlas. Aquí les menciono algunas de las escalas que usamos en pediatría. Se ha hecho de acuerdo a varios estudios y las más comunes y aparte las mejores por ser heteroevaluativas son las que les comento. A continuación, en forma breve, les diré cada pauta de cada escala. La escala de PIP, que se conoce como una escala de perfil para el paciente prematuro, es una de las escalas más completas, ya que no nada más da lo que es el efecto en cuanto a signos vitales, es decir, frecuencia cardíaca, inclusive un poco de saturación de oxígeno, inclusive cómo están los gestos, que es parte fundamental para valorar el dolor, y sobre todo la edad gestacional. Es por eso que se usa para pacientes prematuros hasta para recién nacidos de términos sin ninguna complicación. Todo el porcentaje y el puntaje depende de los ítems de cada escala y nos van a hablar principalmente del dolor leve, moderado o grave. La siguiente escala es una escala que se llama CRAES por sus acrónimos de llanto, requerimientos de oxígeno, signos vitales, expresión facial y sueño, que se usa para niños de preferencia de 1 año a 3 años de edad. Como ustedes pueden ver, también es una escala heteroevaluativa que no nada más tiene que ver con los gestos del paciente, sino también sobre todo con los signos vitales principales, que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La escala de Flack se utiliza para niños de 3 a 7 años y para cualquier niño que tenga problemas de alteración mental, es decir, aquellos niños en los que no se valora porque simplemente están con retraso de desarrollo psicomotor. Y la escala que viene es la escala de Comfort, que se utiliza para pacientes bajo intubación orotraqueal. La escala de Comfort ha sido modificada en muchas ocasiones. Este es un ítem para dolor, el que nada más trae 6 rubros. Sin embargo, hay una completa que trae cerca de 25 rubros. Inclusive hay otra más que trae 35 rubros y que se usa mucho en las terapias intensivas. Sin embargo, para dolor usamos esta de 6, que nada más tiene que ver con si está el paciente alerta o no, agitado, si hay respuesta respiratoria, llanto, movimientos o tono muscular. Esta escala en sí causa mucha controversia porque el llanto en especial, todo el mundo pregunta cómo va a ser ese llanto, cómo es que puede hacer quejido, y hacer un quejido significaría que el paciente está extubado. Simplemente buscamos gestos y es como vamos dando el puntaje para ver qué tanto aplica o no un manejo médico o un manejo no farmacológico en el manejo del dolor principalmente. Y la escala de Cheops la utilizan mucho los anestesiólogos en quirófano, ya que es una escala para pacientes que acaban de ser operados y son para pacientes de 1 a 7 años. Desafortunadamente nos quitan ahí las edades y es por eso que tenemos que usar escalas como la que siguen, que es la escala de Caras, mayor conocida, o también la escala visual análoga. Se confunde mucho con la escala visual análoga y el EVERA o el EVA, ya que el EVERA es una escala en la que tú preguntas al paciente qué tanto le duele del 0 a 10 sin ponerle ninguna regla y solamente con tus manos y con tus gestos. Sin embargo, la escala de EVA, que se mal conoce, es una escala métrica en la que tú haces una línea de 10 centímetros, pones el 0 como tal, el 10 y la línea de en medio que equivale al número 5. Y de acuerdo a lo que tú preguntas qué tanto le duele y el número que te subraya en un paciente mayor de 7 años es el número que se afianza a la intensidad del dolor. Sin embargo, por el tipo y la complicación de esta escala, se usa mejor la escala de Caras o la escala de Vera, que es nada más de preguntas y en cuanto a porcentaje y números. Esto sin duda nos lleva a saber cuál va a ser el tratamiento que vamos a usar. Sin embargo, es muy importante que sepamos que no nada más hay complicaciones a corto plazo y a largo plazo del dolor, así como un manejo mal empleado. Desafortunadamente, cada vez es menos el manejo que le damos al dolor y un poquito más a todo lo que es la hemodinamia y lo ventilatorio. Desafortunadamente, las modificaciones a corto plazo que hay por el dolor pueden tener
o se puede conllevar a una respuesta inflamatoria, es decir, hay aumento en la frecuencia respiratoria, hay aumento en la frecuencia cardíaca, a nivel metabólico hay aumento de cortisol, inclusive hay inhibición de la insulina con una hiperglucemia, inclusive obviamente pues tenemos también los gestos y los riesgos a corto plazo, obviamente pues es que el paciente tenga un estándar muy reducido hacia el dolor, aunque hay niños que tienen un estándar un poquito más alto hacia el dolor, y también a largo plazo que el niño quede con secuelas como irritabilidad, como un niño problema, o inclusive el que abotonarse la camisa, ponerse un cinturón, ponerse una sandalia o peinarse sea doloroso para él. De acuerdo a esto, hemos llegado a la escalera de la OMS, la cual, si no es obsoleta, sí ya no usamos mucho en dolor, porque preferimos usar mejor la teoría del ascensor. Es decir, es la misma escalera terapéutica de la OMS, pero no nos limita. Si el paciente, cuando tú haces la evaluación de la intensidad del dolor, te refiere a un dolor moderado, no tienes por qué ir con el leve, es decir, puedes ir a tratar el moderado y posteriormente que ese moderado se reduzca a leve o se reduzca a no dolor, puedes regresarte al tratamiento básico. Entonces es la escalera terapéutica la que nos da esta pauta, pero más que nada por esta teoría. Antes la OMS solamente decía que tú evaluabas y no importaba la intensidad del dolor, sino el nivel más que nada de manejo farmacológico. Entonces te ibas con el primer nivel, posteriormente con el segundo y con el tercero, aunque el dolor fuera grave. Entonces esto hacía que retardáramos más la función a nivel opioide del paciente y sobre todo que el dolor perpetuara y aumentara más los signos vitales. Es por eso que la teoría del ascensor se usa independientemente del nivel que uses, solamente es por la intensidad que el paciente está presentando y es por eso que la terapia multimodal es lo que se ha intentado realizar con esos pacientes. Como les comentaba, el manejo del dolor no se ha realizado de una forma ideal. Hay poca gente que conoce acerca del manejo de la analgesia, incluyendo la analgesia en quemados es muy importante porque hacemos procedimientos de baño frecuentemente, inclusive todos los procedimientos son casi del diario o cada tercer día. A veces no tenemos el conocimiento de la medicación que se tiene que dar en el paciente quemado o tenemos miedo de pensar en el que el manejo opioideo solamente va a ser a un niño que sea más narcótico y que no tenga el adecuado estándar del manejo del dolor. También hemos hecho que no haya una cátedra acerca del dolor en los profesionales de salud, lo cual también los hace un poquito ajenos a este manejo. Siempre pensamos en el manejo del dolor como que todos una escala o simplemente buscamos como que los cócteles ya sabidos y conocidos por todos los médicos para tratar el dolor sin tener como tal un tratamiento individualizado. También no tenemos la idea del primer momento cuando llega el paciente quemado, dar una analgesia. Simplemente nos abocamos a otro tratamiento y no nos basamos también en reducir ese otro quinto signo vital que sería la disminución de la intensidad del dolor y sobre todo pues todos los métodos que sabemos que no son los ideales para el paciente pediátrico. Como reglas de prescripción de un analgésico, llámese analgésico opioideo o no opioideo, están las siguientes que les menciono acá. Independientemente de todas las que les menciono, lo importante es saber qué analgésico es el ideal para el paciente. Estamos hablando de pacientes quemados, pacientes con hipermetabolismo, pacientes con choque hemodinámico, que al final de cuentas no vamos a poder usar toda nuestra escala de analgesia para estos pacientes. Por eso es tan importante que podamos conocer los fármacos que podemos utilizar. Sin duda alguna, las medidas no farmacológicas también son importantes, ya que las medidas no farmacológicas nos llevan a tener un mejor ambiente con el paciente. Es decir, a veces el solo apagar la luz, el solo dejar de sujetar una mano, el solo quitar cada hora el manguito del manómetro para poder medir la presión, el poner de una u otra manera un poco de música ambiental ayuda a que el niño mejore. Sin embargo, el tratamiento médico también es de importancia. Es por eso que se debe escoger el tratamiento no opioideo y opioideo
para mejorar la calidad de vida de ese paciente con dolor. Empezamos siempre con un dolor leve, con analgésicos no opioideos, y el estándar de oro al final de cuentas en la analgesia no opioidea, que es el paracetamol. El paracetamol se ha catalogado como un fármaco único y a veces tenemos el error de dejarlo como un AINE. Y los AINES tenemos a veces la mala prescripción de indicar más de 2 AINES en el mismo paciente, cuando hay que tener en cuenta que todos se unen a proteínas, que hay más riesgo por la albúmina y que obviamente los tiempos de dar cada medicamento se acortan. Entonces no podríamos dar 2 AINES al mismo tiempo cuando tienen la misma acción. Es por eso que el manejo multimodal del dolor, es decir, atacar a nivel central, a nivel periférico y a nivel opioideo, es que se hace como el estándar de oro. Y a nivel opioideo, sin duda alguna, el manejo ideal sería con la morfina. También tenemos medicamentos como el fentanil, el tramadol y la buprenorfina, que se deben usar para casos específicos. Tenemos medicamentos opioideos que también se usan para pacientes con falla hepática o falla renal, que deberíamos saberlo. Las dosis dependen de la edad y sobre todo de la intensidad del dolor, así como del manejo si quieres hacerlo en cargas por bolo o por infusión continua. Sin duda alguna, lo principal en el manejo del dolor en el paciente pediátrico y sobre todo quemado es que no podemos dejar sin analgesia a este paciente, sea quien sea. En un paciente quemado, como ya habían referido los diferentes ponentes, siempre hay riesgo de dolor y sobre todo por todas las capas y por toda la periferia que se llega a quemar. Es por eso que la terapia multimodal sería el estándar para poder tratar a un paciente así. Si no conocemos las escalas y no sabemos cómo revalorar la intensidad del dolor, entonces mucho menos vamos a saber tratar a un niño. A veces podemos poner inclusive opioides que de preferencia ya no utilizamos, como la nalbufina, porque es un antagonista-agonista, que el único efecto que hace es mayor de sedación y menos de dolor. Entonces sabemos las escalas y sabemos de acuerdo a esa intensidad el opioide o el analgésico no opioideo que vamos a utilizar, sería pues una muy buena pauta para empezar el tratamiento del dolor. Igualmente, como todos sabemos, hay que saber los pros y los contras de utilizar un medicamento. Principalmente el paracetamol es muy usado, pero sabemos que en falla hepática no se usa, al igual que en deshidratación o choque hipovolémico, y estamos hablando de pacientes quemados, así que podríamos usarlos posteriormente a la rehidratación hídrica sobre todo. Siempre hay también que ver qué tanto hay un estímulo doloroso que pudiésemos estar conllevando. Podemos hacer o implementar acciones como, si vamos a tomar muestras, hacerlas en un solo grupo. Si vamos a tomar gasometrías y no contamos con una línea arterial, aprovechar para tomar esas muestras, aprovechar para que en ese momento también hagan el cambio de sábanas o el cambio de posición para provocarle un solo estímulo doloroso al niño y no todos a la 1, a las 2, a las 3 y consecutivamente. Llevar muy en cuenta que el manejo multimodal es lo de hoy. No podemos dejar solamente un medicamento no opioideo o un medicamento periférico o un medicamento central. Necesitamos un medicamento completo y para que sea un medicamento completo van a llevar varios medicamentos, tanto paracetamol como fármacos no opioideos como los AINES y fármacos opioideos. En un paciente pediátrico quemado no hacemos estrategias como tal de bloqueo por el riesgo que lleva a más asepsis. Quiero agradecer pues a las personas que se encuentran conectadas, a los hospitales de Aguascalientes, del Estado de México, de Chalco, de Valle de Ceilán, de Texcoco, quienes pues bueno, nos hacen algunas preguntas y una de ellas nos hace referencia a que si sabemos la frecuencia de pacientes pediátricos que se atienden en México actualmente, y aunado a esta pregunta, que si existe algún programa nacional para la atención del quemado en México y que si existen hospitales de referencia para este fin. Bueno, el plan de atención, hasta donde yo tengo conocimiento, está en formación, este plan de atención nacional para los pacientes quemados. Nosotros, el Centro Nacional de Investigación y Atención a pacientes quemados, funcionamos como un hospital de referencia
como un centro nacional. El mecanismo es contactar a las autoridades administrativas del hospital, en este caso a la jefa del hospital, que es la doctora Lourdes Rodríguez, para ponerse en contacto, o directamente al teléfono del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es en el cual estamos incorporados como hospital, y aceptamos pacientes en general de todo el país. Al igual que nosotros tenemos en México algunos otros centros que reciben pacientes de todo el país, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud Federal y únicamente, bueno, tenemos el soporte de unidad de cuidados intensivos. Tenemos ciertos criterios de ingreso, ¿no?, que ya tendríamos que referirlos específicamente con cada hospital que nos quisiera mandar pacientes, y bueno, pues con gusto los podríamos recibir ahí en el hospital. No sé si quedó alguna pregunta pendiente en ese sentido. Pues hay esfuerzos por otras unidades, ¿no? Hay más unidades para atención de pacientes quemados. El CENIAC atiende pacientes pediátricos y adultos, y en otras partes hay unidades pediátricas que inclusive tienen camas también de terapia intensiva, ¿no? La estadística pues es muy difícil a nivel nacional, porque aunque se han hecho esfuerzos, no se ha logrado conjuntar los números en todos los estados, ¿no? Y esta parte de la problemática es el famoso rubro de la Clasificación Internacional de las Enfermedades del CIE, que todo lo mete en accidentes y violencias, ¿no? Nada, mencionar de los personal que está conectado, pues el hospital de referencia actualmente para la población del Estado de México, pacientes quemados, el Hospital General Dr. Nicolás San Juan, que tiene la unidad especializada en pacientes quemados, que tiene la capacidad de resolver o de atender pacientes quemados críticos o pacientes con quemaduras más leves. Tienen un buen programa de consulta externa, de seguimiento, por lo que, pues bueno, si es de aquí del Estado de México, pues se recomienda hacer contacto directamente con el Hospital Nicolás San Juan. Muchas gracias. Otra de las preguntas, bueno, va encaminada a, pues bueno, cómo pueden contactar a nuestros ponentes, pues con la finalidad, pues de involucrarse, pues en los temas de investigación. Yo creo, pues, que a decir del Departamento de Educación Médica Continua, pues yo creo que a lo mejor podríamos dejar aquí los datos, al menos que decidan alguna otra cosa, ¿no? También nos preguntan que qué tan frecuentes son las infecciones nosocomiales, y en este respecto, pues también cuáles son los gérmenes más frecuentes y el tratamiento empírico inicial en el caso de los pacientes que empiezan con respuesta inflamatoria, bueno, más bien con sepsis. Bueno, evidentemente el riesgo de infecciones nosocomiales, infección secundaria o de origen en la piel, así como las neumonías que ya habíamos mencionado, que son una de las principales complicaciones en el paciente quemado, pues tiene una alta incidencia en los pacientes y que se incrementa con la superficie corporal quemada. Lo recomendado y lo que se realiza en varias unidades, pues es que desde su ingreso se toman cultivos del área quemada, se toman cultivos de otras áreas especiales, conducto auditivo, la región perianal. Y en el caso de algún paciente que se encuentra intubado, pues como dijimos, está recomendado la toma de un cultivo a su ingreso, la toma de cultivos seriados, y en base o lo ideal sería establecer un tratamiento adecuado en relación al resultado de estos cultivos. En dado caso de que no tengamos algún resultado aún a la mano, pues flora normalmente como una infección nosocomiales, pseudomonas, estafilococo es lo más común, por lo menos en el Hospital Nicolás San Juan, son los agentes más comunes. Tratamos de empezar con antibióticos de primera línea, dicloxacilina, amicacina, y dependiendo de la evolución del paciente, pues vamos ascendiendo en el esquema, ceftazidima, mica,
meropenem en banco en pacientes que han tenido poca respuesta al tratamiento, que serían los esquemas escalonados que manejamos nosotros. Bueno, creo que es un punto pues algo controversial, ¿no? El proceso infeccioso en el paciente quemado. Tocaron probablemente dos cuestiones importantes que a veces cuando estamos empezando en esto de ver pacientes quemados, que a veces se comportan un poco diferente a la población general en que vemos o que estamos acostumbrados a ver en las terapias intensivas. En la cuestión empírica del tratamiento antibiótico, valdría la pena recalcar, el paciente quemado per se tiene respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Nosotros, hasta el momento no hay algo que compruebe que iniciar un tratamiento empírico al inicio o al momento de ingreso de un paciente con quemaduras nos vaya a asegurar o nos dé un mejor pronóstico en el paciente que acaba de llegar de su casa, ¿no? Hay indicaciones precisas para el inicio del antibiótico en todos los pacientes quemados y no a todos les iniciamos antibióticos de manera empírica al momento del ingreso, a menos que cumpla con ciertos criterios. ¿Qué criterios son los que utilizamos nosotros? Que haya sido sometido, por ejemplo, a algún procedimiento o alguna manipulación quirúrgica de la lesión y que tenga o que ya venga de otra unidad, que haya estado por lo menos 1 o 2 días en otra unidad, porque puede colonizarse. La utilización probablemente o la presencia de algún dispositivo invasivo que nos haga pensar que el paciente tuvo riesgo de infectarse, o datos clínicos específicos o de sospecha de que el paciente está infectado. Nosotros tenemos la posibilidad, afortunadamente, de contar con un servicio de infectología en el hospital. Como ya mencionaba el doctor, tomamos cultivos hisopados y cultivos biopsias al ingreso del paciente cuando es referido de otro centro, y con eso valoramos el inicio de los antibióticos hasta que tenemos un aislamiento o hasta que tenemos una sospecha elevada de que el paciente está infectado. De primera intención, a ningún paciente nosotros le iniciamos antibióticos. Gracias. Bueno, en nuestro caso particular, en el pediátrico de Tacubaya, en terapia, ya hablando específicamente de terapia intensiva, la primera causa de infección nosocomial son las infecciones de vías urinarias. Curiosamente, a diferencia de lo que pudieran ser las infecciones a nivel de piel y tejidos blandos, la tasa que manejamos varía entre el 6 y el